Bueno, son las 11 menos 10 de la mañana, vamos a charlar con Sergio Siciliano, les cuento a todos ustedes que es legislador de la ciudad de Buenos Aires por Vamos por Más. Les cuento un poco su currículum: es maestro, es profesor, es licenciado en educación, especialista en gestión y planeamiento de la educación, es magíster en políticas y administración de la educación. Bueno, vamos a charlar con él de la realidad, de lo que nos está sucediendo obviamente en educación, pero también en general en la realidad de todos los argentinos y de todos los habitantes de esta querida ciudad de Buenos Aires. Sergio, buen día. Maximiliano Lecky te saluda. ¿Cómo te va? Un placer charlar contigo. ¿Cómo andas, Maximiliano? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Gracias por estos minutos. Bueno, charlemos un poquito de educación en la ciudad de Buenos Aires y en la Argentina. Hemos tenido una marcha docente hace pocos días donde el presidente Milei ha tenido que vetar la ley de financiamiento educativo. ¿Qué pensás al respecto? Bueno, tuvimos una marcha que no fue solo de los docentes, sino de toda la comunidad educativa en general y de muchas personas que entienden que había un derecho por el cual reclamar. También aclarar que la ley que se ha vetado no es una ley de financiamiento estrictamente educativo ni de financiamiento universitario, sino una ley que fijaba por ley, digamos, básicamente, una fórmula paritaria para el incremento salarial de los docentes universitarios. Esto sería el primer antecedente que hay en ese sentido. Ningún gremio, ningún sector, ni los docentes de educación común, ni ningún otro docente tienen establecido por ley cuál es la fórmula. Entonces yo creo que la ley no era una ley buena, pero que se ha llegado a la necesidad de tener que sancionar una ley por una incapacidad de las áreas correspondientes de acordar una paritaria en el tiempo y forma como corresponde, como se hace en cualquier sector. Entonces, lamentablemente, se llegó a esta situación donde se ha tensionado demasiado, donde se sigue tensionando desde los discursos un debate, y donde tenemos que dejar de hacer apología de bandos para ponernos de acuerdo y realmente dar las discusiones de fondo que necesita la educación superior en todos los sentidos. Hay mucho por discutir, hay que discutir el financiamiento, hay que reconocer el salario de los trabajadores de las universidades, pero también tenemos que discutir cómo se mejoran las carreras, si las carreras realmente están dando el perfil de graduados que necesitan. Ah, a ver, se te fue el audio, no sé si estamos, les cuento a nuestros oyentes, estamos hablando con Sergio Siciliano, que es legislador de la ciudad de Buenos Aires, de Vamos por Más. Lo estamos haciendo vía WhatsApp, llamada de WhatsApp, con lo cual estas cosas puedes usar, pero también puedes usar con el teléfono tradicional, así que uno lo que intenta es escucharlo de la mejor manera, en este caso al legislador. Ahora sí me escuchás, Sí, Sergio. perdón, se cortó de golpe. Se ha costado, cosas que pasan con el WhatsApp. Bueno, estábamos hablando Sí, de las cosas que hay que hacer en las discusiones de fondo en realidad, y estabas por eso. enumerando, seguimos enumerando. No, y lamentablemente digo que en este clima hostil de debate se pierde la posibilidad de discutir cosas de fondo porque, bueno, no está el clima para hacerlo, y ahí es donde me parece que perdemos todo. Ujú. Yo quiero contribuir siempre a que, desde mi rol y como especialista en educación, que hoy me toca estar en un ámbito legislativo, como es el del ámbito de la ciudad, y presidente de la Comisión de Educación, es generar los espacios de diálogo. No hay posibilidad de imposición en educación. Las construcciones se hacen con tiempo y tienen que llevar acuerdos, porque vos imaginate que un chico que empieza primer grado tiene 14 años por delante, Claro. por lo menos 4 cambios de gobiernos en el medio. Imagínate si cada gobierno viene y quiere imponer una posición en el tema que sea de lo que fuera. Bueno, no hay política de continuidad y obviamente si eso no hay aprendizaje. Y Ujú. la verdad que a mí lo que me preocupa, ya sea en el nivel inicial, primario, secundario, superior, es el aprendizaje de los estudiantes. Ujú. Es decir, tendríamos que tratar de escindir la política de los temas generales, pero puntualmente educativos, y eso no siempre pasa. Es decir, la política influye mucho en los temas de, digamos, que parecen no deberían hacerlo. Acá se estaban discutiendo otras cosas. Yo creo que banderas políticas de dos Claro, sectores, claro. y yo en eso no me sumo. El financiamiento de la educación es una condición necesaria, pero no suficiente, Ok. y tenemos que discutir en ese sentido. Y repito, nunca me vas a escuchar a mí ni con la gente con la que yo trabajo en esos niveles de agresión
ni discurso porque no contribuyen primero a la política en general y mucho menos a la política educativa. Lo entiendo, perfecto. Ahora, el presidente ayer, no sé, ayer, antes de ayer, no sé si lo viste o escuchaste su discurso en la reinauguración o el nombre del antiguo CSK, hoy Palacio Libertad, dio algunos lineamientos de por qué había vetado. Y dijo puntualmente de que a través de esta ley de financiamiento educativo también se financiaban a los partidos políticos. ¿Vos crees que eso es así? ¿No es así? Digamos, es discursivo, pero no es la realidad. Yo creo en todo caso que hay mucha sospecha de que eso sea así, y todos los que trabajamos en educación y transitamos los pasillos de las universidades, soy profesor universitario en varias universidades, sospechamos que algo de eso hay. Ahora, si alguien con la máxima autoridad del presidente tiene alguna denuncia para hacer, se tienen que hacer las denuncias en el ámbito de la justicia que corresponde y se deben investigar. Si alguien malgasta fondos que en este caso van destinados a la educación, sí, o deberían ir destinados a la educación, la justicia debería investigar y buscar los responsables como cualquier otro caso de corrupción. Pero bueno, nada, creo que las declaraciones a veces se enmarcan en este debate que se está dando y bueno, será tiempos Está bien, que todos tengamos que poner paños fríos para poder volver a sentarnos a discutir y a resolver el problema. Porque con el veto no se resolvió el conflicto. No, de hecho, claro, hoy seguimos por eso, pero por eso está bueno preguntarle a personas que saben más que uno. Digamos, uno es periodista y por ahí hace preguntas, entrevista, pero en tu caso sos un especialista en la materia. Y como bien vos decís, caminás varias universidades y tenés también títulos, digamos, o como se dice en pergaminos, para poder hablar en la materia. Entonces, yo me pregunto, ¿es real esto de que lo que dice el gobierno, de que las universidades no se dejan auditar? ¿Tienen la obligación de dejarse auditar? Contale un poco a la gente para entender si, digamos, detrás de esto que parece político hay algo de verdad o no, o en realidad sigue siendo discurso. Siempre detrás del discurso hay algo de realidad, por lo menos en este tema, y cuando uno habla de las universidades pone a todas en la misma bolsa y no es todo lo mismo. No son las universidades, no es verdad que todas las universidades no se dejan auditar ni no tienen auditoría. Me parece que el presidente en eso concentra un discurso que tiene como destinatario o como ejemplo a lo que sucede en la Universidad de Buenos Aires, que es distinto a lo que sucede en el resto de las universidades del país. Las auditorías que se realizan son las auditorías que están previstas en el marco normativo de la Nación. Las auditorías externas a través del Congreso, auditorías internas. Ahora, se tienen que hacer más auditorías, yo no tengo ningún lugar a dudas. El Poder Ejecutivo tiene que proponer cuáles son esas auditorías, cómo se van a hacer, y se tienen que dotar de personal suficiente a los organismos para hacer las auditorías que correspondan. Sin ningún lugar a dudas debe haber gastos que no son tal vez los prioritarios para llevar adelante la educación de calidad, pero eso lo tiene que determinar en todo caso la Secretaría de Políticas Universitarias y los rectores de las distintas universidades. ¿Cómo ves la educación en la ciudad de Buenos Aires, ámbito en el cual vos te desarrollás y en estos momentos sos legislador, y algunos cambios que intentan introducirse por parte del gobierno de Jorge Macri? Yo los veo positivo. A ver, ante una crisis tan muy profunda que está atravesando la educación en nuestro país, en nivel inicial, primario, secundario, en la educación lo que es obligatoria, tenemos hace rato que venimos repitiendo todos de que tenemos problemas. Bueno, lo que ha encarado la agenda del jefe de gobierno y la ministra Mercedes Miguel es una forma de solucionarlos o proponer una solución a cada uno de los temas. Discutimos que los chicos no saben leer y escribir, o lo venimos diciendo y repitiendo desde todos los sectores políticos. Bueno, hay un diagnóstico y hay una propuesta, que es el cambio concreto en el diseño curricular de primaria. Discutimos que la escuela secundaria deja fuera un montón de chicos. Bueno, hay una propuesta concreta que es una retransformación en ese sentido. Hablamos de que la formación docente a veces es ineficiente o por lo menos no concentra los contenidos que debe contener. También hay una propuesta para trabajar en el ámbito de superior, que hay que monitorearlas, que hay que verlas, que hay que seguirlas de cerca para ver si terminan implementándose correctamente, pero lo que no podemos es quejarnos y no hacer nada. Bueno, la responsabilidad que tienen los poderes ejecutivos es no de ser comentaristas de la realidad, sino de ser actores protagonistas de los cambios. Y yo creo que acá la ministra ha tomado el toro por las astas y está dando las discusiones con el sistema educativo, porque esto es muy importante. Cada una de estas reformas se dialogaron con supervisores, con estudiantes, con especialistas, con maestros.
Con la totalidad, bueno, no, porque sería imposible hacer una mesa donde estén todos los docentes o todos los directores, pero sí se han hecho en cada uno de los ámbitos con los representantes y con los propios gremios docentes de la ciudad, y bueno, se han llegado a algunos acuerdos. Ahora tenemos que tirar todos del carro para el mismo lado para que la implementación sea efectiva y que pronto podamos tener una evaluación para ver si esto ha dado resultados. Y si no ha dado los resultados, también tenemos que animar a cambiar. Che, esto no funcionó. Bueno, ajustemos lo que haya que ajustar. Está clarísimo. Sergio, siempre un placer charlar contigo. Te mando un abrazo enorme. Gracias, un beso. Un abrazo. Sergio Siciliano, legislador de la Ciudad de Buenos Aires. Hablamos hoy puntualmente en materia educativa. Me parece muy interesante hacerlo para arrancar el lunes, para comenzar, para entender que la Argentina no sale sin educación y que la